En esencia, el derecho humano a una vida digna se trata de poder vivir sin miedo ni opresión y con acceso a las condiciones necesarias para desarrollarnos plenamente como seres humanos. Esto abarca aspectos desde una alimentación adecuada, una vivienda digna, educación de calidad, atención médica y un trabajo digno, hasta la posibilidad de participar activamente en la sociedad. Es, simplemente, el derecho a ser tratados con respeto, como lo que somos, seres humanos con valor. Pero ¿quién decide qué es vivir con dignidad? ¿Realmente todos accedemos a ese derecho? ¿Y qué sucede cuando se nos niega? Acompáñame a conocer más en Derechos para Ser Humanos. La Declaración Universal señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Algunas personas sostienen que la vida es solo la base que nos permite tener otros derechos. Es decir, estar vivos no basta. Lo importante es la calidad de esa vida. Actualmente, ¿cómo distinguimos una vida digna de una que no lo es? De esto nos habla Carlos Alberto García Zavala, mejor conocido como el Padre Gandhi, quien dirige la organización Cáritas en Aguascalientes. ¿Qué engloba hablar de una vida digna? ¿Qué elementos la conforman? Primero, el respeto a la persona misma. Segundo, el que tenga acceso a elementos muy importantes como un hogar, como alimentación, a defenderse como persona, como ser humano, el derecho que tiene la persona incluso a servicios públicos que son de parte también del gobierno, ¿no? ¿Qué situaciones son las más constantes entre las personas? ¿Cuáles son los derechos más vulnerados desde su perspectiva como activista? Descubrimos nosotros, por ejemplo, mucha violencia intrafamiliar. Ahí no está teniendo una vida digna. Y a veces la persona no tiene el valor de hablar, de platicar. Aquí tenemos asesoría psicopedagógica, también a las personas que las vemos más vulnerables en esa dignidad humana porque toda la vida las han sofagado o toda la vida les han pisoteado su dignidad y tratamos de impulsarlas, ¿no?, a que por sí mismas se hagan valer y exijan sus derechos, ¿no? Diría que los temas en donde se vulnera la dignidad son estructurales, es un problema estructural, no surge de la nada. No surge de la nada, de verdad es eso estructural, o yo puedo decir hasta es cultural ya, ¿eh? Ya vivimos en una sociedad que está acostumbrada a esto y se está acostumbrando cada vez más a pisotear la dignidad de los derechos de la persona. ¿Qué es lo que ofrece Cáritas a través de talleres? Explotar en las personas, descubrir en las personas esas habilidades que tiene para que a través de esas habilidades la misma persona se haga valer por sí misma y pueda tener los medios para poder sostenerse. Vamos a pensar, tenemos aquí 25 talleres. Un taller es de cocina, se les enseña a cocinar, ya tienen habilidades, la persona dice, yo creo que tengo habilidades para cocinar, se les enseña a cocinar y no solamente eso. Nosotros les apoyamos con un recurso económico para que puedan poner su puestecito, para que puedan salir adelante y poderse sostener y poder sostener a su familia. Y ahora, también hablando de igualdad, algo que se relaciona mucho con la vida digna, se recibe a toda clase de personas. Sí, una de la filosofía de Cáritas es que no tiene distinción de partido político, no tiene distinción de religión, porque pensarán es que Cáritas es de la iglesia. Sí es de la iglesia, pero ayudamos a pastores, ayudamos a cristianos, ayudamos a personas de cualquier religión. No tiene nosotros una norma de decir solamente para los católicos, no. Ayudamos a todas las personas de buena voluntad que desean, que anhelan salir adelante. Aquí tienen las puertas abiertas, incluso en trabajo social, ¿no?, que las personas vienen a pedir algún apoyo, alguna ayuda. No preguntamos qué religión es, no preguntamos qué partido político profesa. O sea, no son parte de nuestra filosofía, es hacer la Cáritas sin importar, pero lo único que sí importa es de verdad que sean
gente que quiera salir adelante y gente que sí necesite, ¿no? Y hablando en un panorama global, ¿qué tan grande es la brecha de desigualdad? Porque precisamente lo que explica alude mucho a tratos, digamos, diferenciados entre las mismas personas o diferencias de clases. ¿Cuál es la mejor manera de dar la lucha contra la desigualdad? Sí, yo creo que de verdad vivimos en una sociedad que cada vez se ve más marcada esa desigualdad, y una desigualdad, a lo mejor tristemente podemos decirlo, apoyada también por instituciones gubernamentales, donde se ha abierto una brecha muy grande, una polarización entre ricos y pobres. Y yo creo que todo radica en la filosofía o en la visión que tiene el cristianismo, en que toda persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Y para los que no creen. Ellos mismos, en su antropología humana, ellos deben de entender que cualquier ser humano tiene los mismos derechos, aunque no tengan ninguna religión, aunque sean ateos, pero tienen que tener en su conciencia o en su formación que toda persona, todos tenemos la misma dignidad, punto, hombre y mujer. Hoy se busca la igualdad también. Está bien eso, que la mujer luche por su igualdad, que bien hecho, porque tiene derecho a salir adelante, porque tiene derecho a competir, porque tiene derecho a sobresalir, y eso la iglesia también lo aprueba y eso también la iglesia lo apoya. Lo que la iglesia no apoya, esa desigualdad, esa distinción que se hace entre unos y otros. Bien, gracias, padre. Al contrario, gracias a ustedes, y luchemos por la dignidad del ser humano. Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a una vida digna, e idealmente se hace a través de políticas, programas y acciones que garanticen el acceso, por ejemplo, a servicios de salud, alimentación y vivienda. Hola, Eloy, buenos días, ¿cómo estás? Eloy Morales Brand, consultor internacional y experto en el sistema acusatorio y derechos humanos, explica cómo en México se normalizan situaciones que en realidad nos impiden alcanzar un estándar de dignidad. ¿Qué instancias son las responsables de garantizarnos una vida digna? De entrada, los poderes ejecutivos. Tanto Poder Ejecutivo Federal como Poder Ejecutivo Estatal son los que se crearon, pidieron, vamos a decir, elegimos para que satisfagan todos esos derechos. El Estado está creado para eso, para satisfacer derechos. Entonces, de entrada están los poderes ejecutivos. Claro que van de la mano con los poderes legislativos, que tienen que establecer las bases y las formas para llegar a esa parte. Pero principalmente son las instancias administrativas. Las instancias administrativas, las instituciones administrativas, de las cuales depende, por ejemplo, la instancia en materia de vivienda, la instancia en materia de alimentación, la instancia en materia de trabajo, etcétera, etcétera, de salud, de seguridad social, que son las que ayudan a que el ser humano se establezca y pueda generar ese plan de vida. Y esencialmente, ¿cómo se defiende este derecho que sabemos tiene que ver con muchos otros, pero cómo lo hacemos garante desde la ciudadanía? Se puede hacer desde las instancias, a través de las organizaciones no gubernamentales, a través de uno mismo directamente con las autoridades, y finalmente lo que nos queda como últimas instancias sería el conflicto, vamos a decirlo de esa manera, a través de mecanismos de protección como los poderes judiciales o el viamparo a través del Poder Judicial Federal. Pero creo que uno de los puntos esenciales es la primera manera de hacer valer nuestros derechos, de defender nuestro derecho a la vida digna, es conociendo qué es la vida digna, conociendo qué elementos o qué derechos necesito saber. O sea, por ejemplo, la vida digna no puede representarse en un estado con inseguridad. La vida digna no puede representarse en un estado que no te da salud adecuada, que no hay medicamentos, que no hay algún lugar para que te atiendan rápidamente. La vida digna no se da si tienes un salario mínimo o menos del mínimo, con una explotación laboral de más de 15, 20 horas trabajando. Entonces, de entrada es conociendo nuestros derechos, conociendo qué es todo lo que podemos hacer, acudiendo con las primeras instancias, con mi patrón, con mi patrona, con mi familia, etcétera, para tratar de garantizar ese tipo de cuestiones, y si no, entonces acudir ante las autoridades relacionadas con cada uno de estos derechos para hacer valer nuestros derechos y que nos los cumplan como tal. Que sabemos que en México pueden ser procesos muy largos, muy costosos y donde pues hay temas incluso de inequidad, de acceso a diferentes elementos. Sabiendo esto, ¿creerías que el derecho a la vida digna y todos los derechos humanos que están alrededor son un ideal? No un ideal, pero sí, como dices tú, temporalmente tardados en ejecutar.
El problema que tenemos, justo como lo comentas, es que las instancias para protegerlos principalmente son instancias cuyos procesos están hechos para que te desistas de la defensa, para que se alargue el asunto, para que termines cansado y no lograr esa parte, ¿no? Pero están ahí, los tenemos ahí, los podemos hacer valer. Lo que sí es, como lo comentaba, lo último serían los procesos judiciales, pero hay muchas instancias. Por ejemplo, todas las instituciones municipales, estatales, etcétera, tienen instancias protectoras de derechos humanos. Tienen áreas, oficinas protectoras de derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, que garantizan esos derechos a través de gestiones, no necesariamente a través de procedimientos largos a los cuales pudiera uno tener que acceder a nivel jurisdiccional, con los cuales se ayudaría. Pero sí, tristemente, actualmente y en la historia mexicana y en general en el mundo, pero particularmente en México, la mayoría de los derechos son prácticamente paredes pintadas en el papel de la Constitución que realmente no las podemos ver ejecutadas en la realidad. ¿Y qué hace falta para aterrizarlos en la realidad? Que sabemos es algo progresivo, pero a estas alturas en México, ¿qué se necesita? Exigencia. ¿Exigencia quién? A uno mismo, como ya dijimos, conocimiento y saber hacer, no quedarnos callados, ejercer acciones y exigencia a las autoridades. Tenemos una dinámica general en México que se cree que todos los problemas sociales, y entre ellos los derechos para garantizar una vida digna, se garantizan con el solo hecho de hacer reformas y de que la ley establezca hacia dónde va y hacia cómo va. Y nos quedamos ahí de manera simbólica en el puro papel, pero no en la realidad. Entonces, de entrada, como ciudadanas, como ciudadanos, conociendo nuestros derechos, es el primer paso para saber cómo los podemos defender, para saber cómo los podemos hacer, ¿no? Valer. Entonces, por un lado, para esa parte no solamente necesitamos leyes, no solamente necesitamos reformas, sino que nosotras como ciudadanas y ciudadanos también accionemos. No nos quedemos simplemente en la queja, sino en la queja fundada y sustentada ante las autoridades para hacer valer eso. Y esta exigencia que dices hay que tener y mantener desde la ciudadanía hacia las instancias y gobiernos, ¿realmente ha abonado en la historia de México a ser garantes estos derechos, a crecer su garantía? Poco a poco sí, poco a poco sí. Creo que falta mucho todavía. El problema de faltar mucho es que ya llevamos más de 500 años que falta mucho todavía y seguimos diciendo que falta mucho todavía porque el ciudadano o la ciudadana no lo exige. Se queda principalmente en lo que se le da, creyendo que eso es lo que merece cuando merece más para un tema de vida digna. Entonces, mientras el ciudadano conozca sus derechos, tiene mayores herramientas de poder para poder exigir. Pero ya conociéndolo, hay que exigirlo. Y creo que con eso vamos a empezar a ver un poco más de ejecución de esas partes. Bien, nos quedamos con eso. Gracias, Eloy, por la entrevista. Muchas gracias. Las comisiones estatales de derechos humanos son organismos públicos que se encargan de proteger y promover los derechos humanos en México. ¿Cómo conciben estos el derecho a una vida digna? De esto nos habla Jessica Janet Pérez Carreón, maestra en Derecho y presidenta de la comisión en Aguascalientes. Jessy, en tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los elementos para decir que tenemos una vida digna? Mira, para una vida digna tenemos que, yo creo que aprender, reaprender, no sé cómo lo queramos o lo podamos decir, a mirarnos cada quien, a mirarnos todas las personas con lo que cada quien necesitamos. Porque una vida digna implica que las personas tengamos lo que necesitamos para vivir con dignidad. Porque no puede necesitar lo mismo una persona que tal vez tenga una discapacidad motriz que una persona que no la tiene, una persona que a lo mejor ha tenido discriminación histórica, ya sea por condiciones de género, de preferencias, de edad. El camino históricamente no ha estado igual para todas las personas. Esto involucraría entonces que la autoridad tendría que dar un trato diferenciado según el contexto. Así es. Es que justamente, fíjate, cuando hablamos de igualdad, del derecho a la igualdad, tenemos que partir justamente de cómo vamos a hacer para lograr esa igualdad, y no implica que las personas seamos tratadas exactamente iguales, porque entonces eso nos generaría como las diferencias o abonaría que sigamos teniendo brechas de disparidad, ¿no? Sino que la igualdad justamente implica ver qué es lo que las personas necesitan para que el acceso sea en igualdad,
Justo teniendo en cuenta esas condiciones, entonces, ¿qué tan costoso es el acceso a una vida digna para el ciudadano y para el Estado como ente garante? Pues si hablamos de costos, pues sí, por supuesto, porque tenemos que orientar nuestros esfuerzos, primero creo yo, a visualizar qué es lo que cada quien necesita para vivir con dignidad y luego implementar la política pública y las acciones desde los gobiernos para que se pueda materializar. Y hay un esfuerzo importante que también podemos hacer desde la sociedad y es justamente también este mismo, mirarnos a nosotras, nosotros mismos de qué es lo que yo necesito para vivir con dignidad o qué es lo que necesita para vivir con dignidad la persona que está al lado. Y cómo puedo ayudar a visibilizar la situación, ¿no? Porque históricamente el tema de los derechos ha tenido que ver con la visibilización de alguna necesidad, de alguna diferencia, de alguna discriminación, de alguna brecha histórica que se va generando entre las personas y en la medida en que la vamos visibilizando y que nos vamos dando cuenta, entonces en esa medida se deben de ir implementando los esfuerzos pues para lograr acortar las brechas y por supuesto la igualdad entre las personas del acceso a nuestros derechos y necesariamente pues esto nos llevaría a tener una vida digna las personas, ¿no? ¿Qué sí puede hacer la comisión para tratar de satisfacer y hacer garante el derecho a una vida digna? Nuestro trabajo es vigilar a las personas servidoras públicas, que las personas servidoras públicas hagan lo que tengan que hacer para que las personas puedan ejercer sus derechos. ¿Cuáles? Todos, ¿no? Luego sí se nos ha vinculado con determinados derechos, pero es importante que las personas sepan que cualquiera de los derechos que esté siendo restringido, obstaculizado, nulificado, violentado por una persona servidora pública pueden involucrar a las comisiones de derechos humanos. Yo siempre he dicho que puede ser que alguien no sepamos, híjoles, me están violentando mi derecho humano a, no lo sé, tal vez no lo sepa, pero lo que sí sabemos todas las personas es, tenemos esta sensación de esto no está bien. Entonces con esta sensación de esto no está bien, pues pueden acudir a los organismos de protección. Con eso basta para pedir una asesoría y les ayudamos a encontrar la puerta que hay que tocar y si necesitamos tocarla de manera conjunta, pues lo hacemos. Muy bien, gracias por los datos y por la entrevista, Jessica. Hay infinidad de leyes, tratados y declaraciones internacionales que se supone fueron creados para garantizar la vida digna de las personas. Pero ¿qué distancia hay de las normas a la realidad? Óscar Arnulfo de la Torre, doctor en Derechos Humanos y Desarrollo, nos explica. Bueno, de hecho la cuestión de la dignidad, el concepto de dignidad se puede decir que es el fundamento de los derechos humanos, ¿no? Que todos estos derechos reconocidos constitucionalmente y en los tratados y convenios internacionales, lo que hay de trasfondo es la dignidad humana, ¿no? Que todas las personas somos valiosas y debemos ser tratadas en igualdad de dignidad, ¿no? Sin embargo, es cierto que también estos tratados, estos derechos reconocidos no siempre se cumplen. Podríamos decir que la garantía de estos derechos está siempre en disputa, ¿no? Entonces, la cuestión está en que el Estado, las instituciones estatales o el aparato estatal está obligado constitucionalmente a garantizar, proteger estos derechos. Sin embargo, en la práctica no lo hace, ¿no? Y eso es lo que hace que constantemente la ciudadanía tenga que estar disputándoselos al Estado, ¿no? Y bajo esta óptica y en la actualidad realmente en un panorama incluso global, ¿dirías que los derechos son ideales de los que estamos siempre tratando de alcanzar o realmente los estamos haciendo notables en la realidad? Bueno, creo que estamos viviendo un contexto mundial bastante complejo, ¿no? Precisamente cómo se han puesto en entredicho estas organizaciones internacionales de derechos humanos como Naciones Unidas, ¿no? Precisamente por estos países imperialistas y con gran poder político y económico que a final de cuentas nos damos cuenta de lo que pasa en Gaza, ¿no? Con una violación constante y a la vista de todos de los derechos humanos de los palestinos. Y digamos que en ese sentido es muy complejo porque si bien es cierto, muchas instituciones funcionan en términos de garantía de derechos humanos,
en la práctica también existen muchas violaciones constantemente. Entonces digamos que es un panorama sumamente conflictivo y complejo. Por eso cuando hablamos de derechos humanos, yo siempre lo planteo en términos de que es una disputa constante. Es decir, no hemos llegado a un escenario ideal, estamos muy lejos de haber llegado a un escenario ideal. Al contrario, creo que hay procesos políticos, sociales, culturales muy conflictivos a nivel mundial, y en ese sentido tenemos que hacer mucho más para poder llegar a la efectividad y garantía de los derechos humanos. ¿Cuáles serían los siguientes pasos que habría que dar para tratar de alcanzar o de ganar al menos esa disputa de la que hablas? Pues en gran medida una mayor participación y organización ciudadana. Para empezar, saber que tenemos derechos y cuáles son esos derechos, ¿no? Y el saber utilizar las herramientas jurídicas, institucionales, para garantizarlos. Pero también que haya servidores públicos que también sean conscientes de los derechos y que a final de cuentas su función es esa, ¿no? Es decir, a final de cuentas el Estado existe para garantizar estos derechos. ¿Todos los derechos dependen del Estado? Yo diría que sí, es una obligación del Estado, sin embargo muchas veces se hacen efectivos sin la intervención estatal. Es la misma gente que a través de la organización hace efectivos los derechos, muchas veces totalmente al margen del Estado. Por ejemplo, en México la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas es un gran ejemplo de cómo la organización de las comunidades y pueblos indígenas ha logrado hacer efectivos sus derechos, pero a través de una práctica de autonomía, de organización comunitaria y totalmente al margen del Estado. Pero que no es que tenga que ser así, se han visto obligados a hacerlo de esta manera, ¿no? Pero yo diría que sí, el principal obligado en materia de derechos humanos es el Estado. Ahora, y por último, Oscar, hay diferentes opciones y clínicas que precisamente se dedican a esta protección de derechos y que incluso llegan a donde el Estado no. Tú que has estado y que diriges una de estas clínicas, exactamente cómo es el escenario cuando está en disputa un derecho, cuál es la dificultad, cuáles son los tiempos para alcanzarlo. Ya, pues es sumamente complejo porque implica enfrentarte a las omisiones estatales, a la negligencia estatal, muchas veces incluso diría una negligencia programada, ¿no? Y además una cuestión de un contubernio, ¿no? entre el capital privado, ¿no? y el Estado, que provoca violaciones a derechos fundamentales, en este caso, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Entonces, como coordinador de la clínica, pues es buscar las estrategias, los mecanismos o utilizar los mecanismos institucionales a través de los cuales se pueden hacer efectivos los derechos. Y en este sentido creo que es importante la clínica o la enseñanza clínica del derecho, porque así se forman estudiantes desde una perspectiva de garantía de derechos humanos, es decir, que se enseña el derecho a través de la búsqueda de la garantía de los derechos humanos. Y esta clínica que opera en una universidad pública me parece que es muy importante en ese sentido porque de alguna manera hay una retribución a la sociedad, ¿no? De que esta universidad funciona a través de los impuestos de la gente, ¿no? Y que de alguna manera también hay una retribución en el sentido de que es una institución que se preocupa por los derechos humanos y porque estos sean garantizados. Bien, gracias Oscar por la entrevista. No, gracias a ti, Dulce. El derecho a una vida digna no se trata solo de existir, sino de poder vivirlo con sentido, con oportunidades y con libertad. Es el punto de partida para todos los demás derechos. Defenderlo no es una opción, es una responsabilidad colectiva. Ramsey Clark, un abogado profesional que llegó a ser fiscal general de Estados Unidos y que estuvo en el centro de las luchas de derechos civiles y humanos, afirmaba que un derecho no es algo que alguien te da, sino algo que nadie te puede quitar.